Estamos de vuelta, amigos televidentes. Le damos la bienvenida al señor secretario nacional del Agua, el ingeniero Walter Solís, que ya se encuentra con nosotros. Señor secretario, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a los televidentes, siempre a la orden. Señor secretario, el tema de los dragados ya hace algún tiempo lo veníamos conversando y fundamentalmente habíamos hablado de los dragados del río Guayas. En ese sentido, tenemos dos puntos. Uno, el que tiene que ver con el islote del Palmar, y el otro, el que tiene que ver con el canal de acceso a Puerto Marítimo. Comencemos por el primero. ¿Cuál es el estatus de este dragado en la parte del islote Palmar con la puntilla, que incluso ha sido en algún momento criticado por el señor alcalde de Guayaquil? Sí, efectivamente se continúan estos trabajos. Hubo restricciones técnicas únicamente nosotros. Cuando hay situaciones técnicas que solventar, pues hacemos una paralización. En este caso hubo una paralización de alrededor de 4 meses de la obra que se inició el año pasado en el dragado del islote del Palmar. Recordemos que lo que es el islote del Palmar, pues también lo que vemos es una punta, nada más, en realidad es un cerro, es una montaña a la cual el año 2012 pues se empezaron a elaborar los estudios para eliminar esta montaña originalmente, pero luego viendo esta formación en realidad de sedimentos que durante años, el mismo señor alcalde lo ha dicho, pues desde el año 68 no se ha hecho nada en cuestiones de dragado. Lo que se decidió por parte de un estudio elaborado por Consultora Vera y Asociados para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue consolidar este manglar. Dos objetivos básicos: aumentar la navegabilidad en este sector, del sector de la puntilla, pues eliminando estos sedimentos, y el otro objetivo es consolidar el islote a fin de evitar la migración de estas aves que venían normalmente a este sector pues en ciertas épocas del año y ponían en peligro la aeronavegabilidad del aeropuerto José Joaquín Olmedo. Por la proximidad. Proximidad. Estamos viendo en este momento las imágenes de lo que sería el dragado. Ahí tenemos toda esta sedimentación que cada día es más grande. Así es. Bueno, este es un trabajo... Ese es el islote. Mira, ese es el islote, ahí están las dragas que en este momento están trabajando pues ya en la colocación de un cerco. Para que tener una idea vamos a retirar 290.000 metros cúbicos de material. Ahí estamos haciendo justamente las celdas y luego sobre estas celdas pues ya se coloca la arena como estamos viendo en este momento. Ese es el trabajo que se está realizando en el sector del islote del Palmar. Pero esto es una pequeña parte. Lo que falta por hacer y lo nuevo, lo que se debe ejecutar es la segunda parte, que es una competencia total pues del Consejo Provincial, al cual ya también el Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregó los estudios para la ejecución de esta segunda parte del dragado, que son alrededor de 3.600.000 metros cúbicos de material, y es un proceso que tomará más de 3 años. Ahora, cuando el ingeniero Solís me dice que esto prácticamente es una montaña, evidentemente es para abajo. Ahora, eso es lo que lo lleva al alcalde de Guayaquil a criticar en un momento dado el tema técnico del dragado, en el sentido de decir esto más parece una nuez con sorbete, como dando a entender que lo que se estaba realizando no era lo adecuado en ese sentido y que se hubiera requerido algún otro tipo de dragado más profundo o con más fuerza, señor secretario. Efectivamente, y los estudios así lo establecen, pero también hagamos un poquito de historia, ¿no? Desde el año 68 desapareció pues las competencias, quienes tenían la competencia de la ejecución de los dragados en el Comité de Vialidad. De Vialidad, hace mucho tiempo. Exactamente, pero en el gobierno del doctor Gustavo Noboa crean una comisión para el dragado del río Guayas y del puerto también, en la cual forma parte el municipio de Guayaquil. El año 2002, por motivación del municipio de Guayaquil, se crea la Fundación Dragado del Puerto y del Río Guayas. 2002 estamos hablando. Claro. El 2003 el gobierno declara en estado de emergencia el dragado del río Guayas y sus afluentes. El 2004 el presidente del directorio de la autoridad de APG Dragado, el alcalde de Guayaquil y un representante del Cuerpo de Ingenieros de Ejército anuncian en la gobernación de Guayas el inicio de los estudios de la sedimentación del río Guayas. O sea, es un proceso, hay que también remontarse pues a quienes han dicho, han conformado comisiones. Hay un dicho que dice, cuando no queremos hacer algo, mejor formemos algunas comisiones. No, y estamos... Este gobierno es de ejecución.
Y lo estamos demostrando. Aquí están las imágenes, son imágenes actuales de lo que estamos haciendo en el islote del Palmar. Ahora, una pregunta, señor secretario. Ya los correctivos que se tomaron, ¿ya son los correctivos necesarios como para realizar el dragado, por un lado? Y por otro lado, ¿cuál va a ser el efecto del dragado? ¿Va a desaparecer el islote? No, se consolida el islote. Como lo decía al inicio, es una montaña que lo que vemos es nada más la cumbre. En esta cumbre anidaban estos pájaros que venían y migraban pues, en el sector, poniendo en peligro pues, a los aeronaves que se acercaban al aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Eso fue la principal causa de la intervención. Luego se vio pues, que este islote es producto de la sedimentación y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, porque tenía la Dirección de Aviación Civil, pues inicia los estudios. Y hace un estudio integral, no solo del islote del Palmar, sino de todo el río Guayas. Entrega estos estudios al órgano rector, a la Secretaría del Agua, Rectoría, y el órgano ejecutor es el Consejo Provincial. En este caso del islote, para aumentar la navegabilidad en este sector, entre la puntilla y el islote del Palmar, en un calado de alrededor de 2 metros, estamos retirando esta parte de estos 290.000 metros cúbicos que terminarán a finales de este año. Ahora, esa parte de los 290.000 metros cúbicos que se está retirando es lo que existe en el entorno del islote. Nada más entre la puntilla y... Entre la puntilla y el islote. De ahí hay un estudio que existen 3.600.000 metros cúbicos adicionales. Este mismo estudio entregado por el Ministerio de Transportes y Obras Públicas al Consejo Provincial, y esto tiene un monto que bordea los $60 millones de ejecución. Ahí, por supuesto, la competencia de ejecución corresponde al Consejo Provincial del Guayas, pero no lo dejamos solo. En el tema de dragado, somos los rectores y hemos entregado, por ejemplo, entregamos una draga el año 2012 porque el Consejo Nacional de Competencias así nos determinó y el Gobierno Nacional, por supuesto, apoyará la ejecución. Esta es la parte de la sedimentación que está en el entorno entre la puntilla. Exactamente, ahora, es lo visible. Que es lo tremendamente visible y tremendamente preocupante, porque cuando el nivel de la ría baja, esto es una caótico, playa, es una playa prácticamente. Yo no sé qué tan solidificada esté, pero me imagino que no, porque se va a dragar. Ahora, el tema es la parte del Consejo Provincial. Una vez que termine la competencia del Gobierno Nacional, que es para una instancia del Estado, ¿cuándo entra el Consejo Provincial? ¿En qué parte entra y cuál es el complemento del Consejo Provincial? Bueno, la ejecución, totalmente, claro, la ejecución. La ejecución corresponde al Consejo Provincial y no dejamos solos nunca, pues cuando tiene una competencia siempre se acompaña, el órgano rector se acompaña, y en este caso pues están abiertas las puertas del Banco del Estado, primero para adquisición de nuevas dragas. Ya entregamos una draga, nosotros, esta draga tenía un costo alrededor de $5 millones, fue entregada a 4 consejos provinciales de todo el país y al Consejo Provincial de Guayas también se les dio la posibilidad de adquisiciones de nuevas dragas para hacer este trabajo. Este trabajo complementario o posterior tiene una duración de alrededor de 3 años, del siguiente. Ahora, ¿dónde se va a trasladar toda esta sedimentación? Porque esto prácticamente se lo extrae, se lo absorbe, pero toda esta sedimentación, que es bastante, ¿dónde se la va a colocar? Bien, hay 7 lugares, en el estudio determina 7 lugares de botadero. La ventaja de este material, estimado Carlos, justamente es que sirve para rellenos hidráulicos. Las zonas bajas de Babahoyo se han rellenado justamente con el sedimento. Es autonivelante. El momento que se saca el sedimento, y como viene con agua, el agua escurre y queda totalmente nivelado y compactado. O sea, en realidad es doble efecto. Estos 3.600.000 metros cúbicos que hay en este sector y que el Consejo Provincial, hay 7 botaderos destinados. Hay botaderos en Durán, hay botaderos en el mismo Parque de los Amanes. Se está estudiando la posibilidad de las nuevas etapas del Parque de los Amanes rellenar con este material. Son distancias, depende de las distancias, ahí va a depender de los bombeos que deban hacerse, porque deben colocarse estaciones de bombeo. Depende de la distancia y también dependerá de ver cómo se lo puede reutilizar este sedimento. Ahora, señor secretario, una inquietud, es decir, a ver, pero estamos cortando el mal de raíz, porque dragar los ríos es caro. Es caro por el costo de la draga, es caro por el costo de operación y por un sinnúmero de rubros que forman parte de la estructura de costo de un dragado. Pero el tema es el siguiente, ¿estamos cortando el mal de raíz o vamos a volver a tener el problema en N tiempo? Yo creo que es la pregunta más importante, Carlos, y ahí viene la acción del gobierno y el siguiente punto que vamos a conversar. Efectivamente, no solo es retirar este material que se ha venido acumulando a lo largo de varios años, como
ya lo determiné, pues, y con acciones que no se han tomado desde hace varios años. Este gobierno responsable lo está haciendo. Pero el trabajo es, primero, ¿por qué se forman pues estos sedimentos? ¿De dónde vienen estos sedimentos? Estos sedimentos vienen de la cuenca alta, pues, de la deforestación que ha habido en los últimos años en nuestro país, el aumento de la frontera agrícola, esta deforestación indiscriminada. ¿Qué pasa? Que las tierras altas con las lluvias erosionan y caen los sedimentos a los cauces de los ríos. Esto, pues, en la época de invierno, básicamente, estos son arrastrados hacia las partes más bajas, hacia las zonas más bajas, y nosotros estamos al final, pues, de la zona baja. Eso significa que hay un plan importante de reforestación de cuencas altas. Eso es lo más importante. O sea, el complemento de los megaproyectos, porque nosotros podemos hacer el control de inundaciones, de hecho lo estamos haciendo en la cuenca baja del Guayas y luego vamos a hablar de esto, pero no solo es el proyecto de control de inundaciones, las grandes presas o represas o los desvíos o los diques o las derivaciones, sino hacer todo un proceso de reforestación de las cuencas altas, concientizar pues a aquellos que ampliaron su frontera agrícola, que deforestaron estas zonas, y reforestar. Eso también tenemos planes importantes a través del Ministerio de Ambiente, a través del Ministerio de Agricultura, de reforestación de cuencas altas, y abajo, en la parte baja, pues ya llegando a la parte baja de los ríos, pues después de las mega obras que estamos construyendo, hacer todo este proceso de dragado. Hay que retirar este material para volver primero a tener navegabilidad en nuestros ríos, pues, y aproximación de grandes embarcaciones. Ok, pero vamos a lo siguiente, es decir, como le dije, de nada sirve hacer todo esto dragado si no resolvemos el tema de reforestación en tierras arriba, ¿no? O sea, en la cuenca alta. Pero el tema es, ¿en qué tiempo lo tendríamos? ¿En qué tiempo esto ya estaría solucionado? Es decir, ya la reforestación ya estaría realizada a efecto de evitar todo este impacto ambiental en la parte baja. Bueno, hay una planificación. Recordemos que en este país, pues, yo siempre destaco esto, siempre hubo la capacidad instalada de nuestros técnicos para planificar grandes obras, megaproyectos hace 30, 40 años. El Comité de Vialidad era uno de esos. Exactamente, pero nunca hubo la voluntad política para ejecutar la voluntad que sí tiene este gobierno para ejecutar. En el momento que decían esto vale mil y tantos millones de dólares, todo se quedaba en el archivo. Totalmente, totalmente. Entonces, tenemos una planificación, esto es un proceso. Nosotros, por ejemplo, en lo que nos corresponde a la ejecución de megaproyectos, tenemos una planificación al año 2017 y el Plan Nacional de Recursos Hídricos nos determina una planificación al año 2035. Pero estos temas son inmediatos. Luego de las megaobras que estamos construyendo, por supuesto, la reforestación corresponde también a todos los organismos seccionales, a los GATS, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Agricultura, todos con el apoyo del Gobierno Nacional para el tema de reforestación, y nosotros con una planificación, una articulación pública, y en muchos de los casos también a través, por ejemplo, del Banco del Estado se está incentivando el tema de ProVerde. ProVerde es un producto importante que tiene para el tema de reforestación, premiando a aquellos que trabajan en el tema de reforestación. No, y también la parte privada. Claro, dejar claro también que aquí existe una gran corresponsabilidad, ¿no? Es decir, a ver, si seguimos deforestando arriba, el impacto ambiental lo vamos a tener aquí en la costa. Totalmente. Con lo cual implica también ingentes recursos económicos para el Consejo Provincial y el impacto también para el desarrollo local. Porque no solo se trata de navegabilidad, se trata también de que los ríos son grandes atractivos turísticos que se los pueden explotar. Y de control de inundaciones. Y de control de inundaciones. En el momento que tenemos sedimentación tenemos la posibilidad. Así es. Ok, ahora vamos a las antes de pasar a los megaproyectos, terminemos con el tema de dragado. El dragado que va a permitir el acceso a Puerto Marítimo en el canal, básicamente, que excluye el tema de los tan polémicos goles. ¿Cuál es el estado de ese dragado? Bien, ahí ya nuestra intervención no llega como órgano rector. Ahí ya tenemos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la intervención en este sector, pues sabemos que hay una intervención y lo conocemos por la prensa, pues, pero nosotros nos corresponde, si usted quiere diferenciar, pues en agua dulce. Esa es la intervención de la Rectoría de la Secretaría del Agua. Ok, queda claro, entonces más claro tengo que preguntarle a la ministra Carvajal. Totalmente. Ya, ok, vamos al tema de, entonces ahora sí, de los megaproyectos para efectos de control de inundaciones. Este invierno no ha sido tan fuerte como inviernos pasados, ha sido más bien un invierno medio tímido realmente, pero y tampoco se ha conocido problemas de inundaciones como en años pasados.
Cada vez que viene un invierno, tenemos un problema, un invierno fuerte me refiero. Tenemos el problema de inundaciones y tenemos el problema en algunas partes de Manabí, el problema de sequía. Totalmente. Estos megaproyectos deberían permitir el control de inundaciones, es retirar agua para evitar las inundaciones y el exceso de agua utilizarlo para evitar la sequía. En ese sentido, los megaproyectos que están en ejecución hoy día van a permitir que en el corto o mediano plazo van a impedir las inundaciones y van a impedir la sequía. Yo diría mitigar, Carlos. La palabra es mitigar, porque hay avenidas, nosotros cuando diseñamos, los ingenieros, diseñamos para periodos de retorno. Entonces tenemos periodos de retorno de 25, 30, 50 años, ¿no es cierto? Pero hay periodos de retorno de 500 años y no sabemos pues cuándo pasó hace 495 años, de pronto dentro de 5 años tenemos un periodo de retorno de alguna gran avenida y otra vez colapsan ciudades como Chone. Ejemplo, Chone, usted decía hace algún momento, dice, por lo menos no se ha escuchado, pero le comento que este año, este invierno, hemos tenido alrededor de 10 avenidas en Chone, o sea, para efectos de nuestros televidentes, señor secretario, acuérdense que nosotros no somos expertos. Lo voy a explicar. Sí, ¿qué es esto de avenidas? Porque para nosotros avenidas es por donde transitamos con los vehículos, pero ¿qué es esto de avenidas para que nuestro público entienda y dimensione lo que estamos hablando? Perfecto, lo iba a explicar justamente. Son lluvias intensas, son lluvias que salen fuera de lo normal. Si lo comparamos, pues en realidad en una calle es lo normal y una avenida pues es mucho más amplia. Justamente esto es lluvias que salen fuera de los parámetros normales en precipitación y hemos tenido alrededor de 10 este año y ya solo con la base de la presa que está construida, estamos hablando de un 40% de la presa de control de inundaciones de Río Grande en Chone, ya no hemos escuchado inundaciones en Chone. Entonces, una vez conversábamos con el señor presidente y es bueno al final. Nuestros habitantes, nuestra gente, nuestras poblaciones piensan que la naturaleza ya disminuyó la fuerza. Exactamente, su furia, su fuerza, y ya dejó de llover, ya no se inunda en este sector. No, pues ahí viene la mano del hombre trabajando conjuntamente con la naturaleza. Yo hace poco le enseñaba al señor presidente una foto donde veía el ingreso de los afluentes a la presa, al pie de la presa que está en construcción en Chone, de 150 metros cúbicos segundo, y luego de que ya estamos utilizando un túnel, pasamos el agua regulada con un caudal ecológico de 50 metros cúbicos por segundo. Es decir, creamos un gran embalse previo a la presa y pasa el agua regulada. Entonces, Chone, ¿qué siente? 50 metros cúbicos por segundo que está entrando a través del Río Grande. Regulas la fuerza del agua. Exactamente. Entonces ya no se inundó, se mitigó la inundación producto del Río Grande, que era el gran problema en Chone. Y la presa no está terminada, estará terminada a finales de este año. Pero eso es lo bueno. Al final del día son obras que no se las ve, son megaproyectos que no se los ve porque están allá en medio de dos montañas, pero que sus beneficios se los sienten. Es importante destacar que, Carlos, que este control de inundaciones, por cada dólar invertido en prevención, y es un estudio serio de la CELAC, por cada dólar invertido en prevención, el país deja de gastar en reparación 9.5 dólares. Es decir, en este momento, en los 6 megaproyectos... Es una relación elevada. Exactamente. En los 6 megaproyectos que estamos ejecutando es alrededor de 1.000 millones de dólares en ejecución, y de los cuales inmediatamente los empiezo a describir. Son el proyecto multipropósito Chone, 35 años planificado. Este gobierno tuvo la voluntad política de ejecutarlo, está en ejecución y vemos los efectos, no se han sentido en Chone este año sin estar terminado el proyecto. Otro proyecto, Chongón-San Vicente, que es un proyecto de terminar aquel trasvase que tenemos hacia la península. Recordemos que el agua que consumen en Salinas y en las poblaciones de Santa Elena es llevada desde el río Daule de Guayaquil. Es un trasvase hecho por el hombre de 120 kilómetros hacia la península, pero que se hizo una presa San Vicente hace 20 años, pero nunca se hizo la conexión del trasvase hacia la presa San Vicente. Es decir, en 20 años no ha dado servicio la presa San Vicente, que podía regar alrededor de 7.700 hectáreas del río Javita. Ese es el ejemplo más irresponsable de que yo he visto en la historia del Ecuador. El costo hundido que tenemos ahí. Claro, entonces, estamos conectando un proyecto de 39 millones de dólares que estará terminado también este año, y para poder regar alrededor de 7.700 hectáreas del Valle del Javita.
Otro de los proyectos que estamos ejecutando es el proyecto, y yo creo que es uno de los más importantes, el proyecto Daule-Vinces. Estamos creando un río artificial de 70 kilómetros de longitud, de un caudal de 90 metros cúbicos por segundo, tomando agua del río Daule y llevándolo hasta el sector de Vinces. Con esto vamos a lograr, Carlos, algo que usted decía hace un momento. Y nosotros solo sembramos, nuestros agricultores de la zona de los ríos solo siembra en la época de invierno, porque es donde tienen las lluvias y tienen la capacidad de sembrar. Y en la época de verano, hace poco veíamos el río Mastrantal, el río Pula, totalmente seco. Y lo que vamos a lograr con este trasvase de aguas de 70 kilómetros, un río artificial que estamos construyendo, es dotar de agua el 100% del año, todo el año. Es decir, durante invierno controlar con presas hidráulicas los flujos de agua para la producción va a mejorar. Regular y mitigar inundaciones aguas abajo y mantener agua para las épocas de verano donde no existe agua, mantener agua constante en alrededor de 210 kilómetros de afluentes. Estamos hablando de alrededor de 170.000 hectáreas de Daubín en las zonas de Guayas y los ríos, entre Daule y Vinces. Otro de los proyectos y los importantes y que van justamente con este tema de control de inundaciones, básicamente de control de inundaciones, son los que estamos ejecutando en la cuenca baja del Guayas. Se llama Bulubulu, Cañar y Naranjal. Es una inversión de alrededor de 500 millones de dólares y bueno, son proyectos que estaban planificados hace 35 años. El proyecto Daubín que le hablé hace algún momento estaba planificado hace 42 años, Carlos. No hubo gobierno que lo ejecute, no hubo gobierno responsable, pero sí hubieron técnicos que planificaron estos proyectos. Y hemos retomado Bulubulu, Cañar, Naranjal, que está en ejecución alrededor de 500 millones de dólares, que estarán concluidos estos 3 megaproyectos el próximo año, a diciembre del año 2015, así como el Daule Vinces. Este año estarán concluidos Chongón San Vicente, Bulubulu, el proyecto Bulubulu y el proyecto Chone. ¿Hasta el 2017 están los 6 megaproyectos concluidos? Al 2015 están los 6 megaproyectos ya en funcionamiento. Al 2017 tenemos 10 proyectos más en estudios, que este año pues nos entregarán los estudios. A mediados de este año tenemos entrega de los estudios. Estos megaproyectos vienen desde la zona norte de Manabí, en la provincia del Guayas, o desde Imbabura, y de los cuales planificaremos su ejecución. ¿Terminamos estos y comenzamos otros? No necesariamente terminando esto, sino traslapando. Esa es la responsabilidad que tenemos. Pero en la solución integral, ¿cuántos otros megaproyectos de este tipo se requieren en el país? Precisamente por eso es la planificación nacional de recursos hídricos que estamos haciendo con el Instituto del Río Yangtze, una planificación que nos entregará. El Instituto del Río Yangtze es uno de los institutos de China más importantes del mundo. Recordemos que el río Yangtze es el tercer río más largo del mundo, de 6.300 kilómetros de longitud, donde está la presa Tres Gargantas. Este instituto lo hemos contratado desde el año 2012 para que hasta el año 2015 nos entregue la planificación nacional de los recursos hídricos de nuestro país. Esto significará todas aquellas obras de las que hablamos ya que están en ejecución, más las que estamos en estudios, más todas aquellas que se requieren para hacer todo un sistema de prevención. Si bien estamos en un país bendecido por la naturaleza, porque tenemos en la región amazónica, pues en la cuenca del Amazonas, 50 veces más que la media mundial de agua, y en la cuenca del Pacífico tenemos 3 veces más que la media mundial de agua. Sin embargo, vemos distorsiones y malas distribuciones como que se dan en el norte de Manabí. En el norte de Manabí vemos que en los meses de noviembre las reses no tienen que pastar, y 2 meses después, cuando empiezan las lluvias, estas mismas reses se están muriendo ahogadas. Entonces, esta distribución equitativa de los recursos hídricos corresponde a la Secretaría del Agua, y por eso es la planificación seria que estamos haciendo con el Instituto del Río Yangtze, la planificación de recursos hídricos hasta el año 2035. ¿Qué impacto tiene el calentamiento global en los recursos hídricos del Ecuador? Totalmente, el calentamiento global pues genera, por ejemplo, el deshielo de glaciares, genera el deshielo de montañas y produce pues y provoca que muchas veces el tema de inundaciones aguas abajo. Y no solo esto, la evaporación excesiva, después precipitaciones excesivas. O sea, es un trabajo serio y lo hemos tomado en cuenta también, el calentamiento global, para la planificación. Y todo este tema que se está haciendo es para mitigar, llamemos así, este tema del calentamiento global. Ahora, el tema también, se dice que a futuro va a haber escasez de recursos hídricos en el mundo.
El Ecuador, en ese sentido, ¿qué está haciendo para anticiparse, prevenir, o tenemos nosotros nuestras riquezas en recursos hídricos es de tal suerte de que a nosotros no nos va a tocar? Siempre destaco que somos un país bendecido por la naturaleza. Y lo que decía hace un momento, la cuenca del Amazonas tenemos 50 veces más que la media mundial de recursos hídricos. Y en la cuenca del Pacífico tenemos 3 veces más que la media mundial. Sin embargo, hay una redistribución, no hay una redistribución equitativa de este recurso. Ahí es donde entra la mano del ser humano. Ese es el trabajo nuestro y estamos ejecutando. Por ejemplo, trasvases. ¿Qué es trasvasar? Es llevar el agua de un sitio al otro. Lo que estamos haciendo en Dauín es trasvasar el agua del río Daule hacia el sector de Vinces, hacia el río Vinces. Son 70 kilómetros de longitud, 210 kilómetros de cauces naturales donde vamos a llevar agua. Este es el trabajo entre la naturaleza y el hombre, la mano del hombre trabajando en conjunto con la naturaleza para lograr pues el beneficio de muchas de las familias. Y ya para terminar, señor secretario, los consejos provinciales tienen la competencia de dragado también. Totalmente. Es decir, el tema es, ¿cuántas dragas requieren los consejos provinciales? ¿Y cuál es el apoyo financiero? Porque el Consejo Provincial no tienen, no tienen una fortaleza patrimonial, por lo tanto requieren un apalancamiento financiero. Sí, totalmente. Siempre se escucha que cuando se entrega una competencia, pues esta viene con recursos. Totalmente. El Consejo Nacional de Competencias, el año 2012, en abril de 2012, cuando dispuso que la Secretaría del Agua, que tenía 5 dragas de su propiedad, se las entrega a los consejos provinciales, así lo hicimos. Esto era un costo aproximado de 5 millones de cada draga, pero no necesitan solo esas, necesitan, dependiendo también del tipo de ríos que requieran hacer su trabajo en la parte del litoral, estoy hablando, y se entregaron a los consejos provinciales de El Oro, Guayas, Manabí y Los Ríos, uno a cada uno, y además se les dio la viabilidad técnica para que puedan adquirir nuevas dragas con el apoyo del Banco del Estado. No dejamos solo a los consejos provinciales en la ejecución de sus competencias. Señor secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Bueno, nosotros hacemos una pausa y regresamos con más de Cine Plus al Día.